A ver. ¿Ya la ven? Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esas son las vellosidades que alcanzan a ver acá, ¿sí? Cuando hacemos cortes con vellosidades, este es el corte histológico que nosotros estamos viendo. Entonces, al cortar las vellosidades, aquí veo una vellosidad, acá veo otra, hay muchas vellosidades. Entonces, ¿qué voy a ver dentro de la vellosidad? Voy a ver esto rojo, ¿verdad? Que viene siendo, estos son los vasos coriales, y lo que tengo aquí son eritroblastos. La terminación blasto se utiliza precisamente para designar las formas tempranas en la diferenciación de las células. Entonces son eritroblastos. Esto que está marcado aquí es una vellosidad y hay de diferentes tamaños dependiendo de dónde se cortó, si está muy a la puntita que se ve chiquita o más abajo. Entre las vellosidades, si ustedes se fijan, aquí se los marqué con rojo, esto es el espacio intervelloso, o sea, el que está entre las vellosidades, y es el espacio donde va a estar lleno de sangre, ¿sí? Esta sangre es sangre de origen materno, ¿sí? Entonces, la sangre es de origen materno y si se fijan, nunca está en contacto con la sangre del producto. ¿Qué hay? Está el estroma. ¿Ven todo esto que es el estroma? Esto que está aquí es el estroma que se formó también del mesénquima. Entonces, está el endotelio del vaso, está el estroma. Si ven estas células que están aquí, que les marqué con la flecha azul, ese es el citotrofoblasto, ¿sí? Y esto está rodeado por el sincicio trofoblasto. Aquí con la negra marco un poco de sincicio, acá hay más sincicio. Entonces, yo tengo endotelio del vaso corial, cito y sincicio, que es la barrera hematoplacentaria. Entonces, ¿cómo va a ser? Esa se la tienen que aprender la tablita. El espacio intervelloso es amplio. El material fibrinoide está ausente. No hay material fibrinoide porque el material fibrinoide se forma por la descomposición o la degeneración del cito y sincicio, y aquí todavía son muy abundantes. Vasos coriales son escasos y tienen eritroblastos. Pasamos a la misma placenta, vean esta, es otro corte, a otro nivel. También se ven las vellosidades, se ve el espacio intervelloso, si ustedes lo alcanzan a ver. Aquí sí se ve más citotrofoblasto y aquí se ve el sincicio. El estroma es laxo, ¿sí? Entonces, vean, son dos cortes. Este otro corte ya son de vellosidades terciarias. Aquí las vellosidades, se vean, ya son más pequeñas que la otra. Se fijan, el espacio intervelloso tiene eritrocitos, pero maternos. Si se fijan en esta vellosidad que estoy marcando, no sé si vean el cursor, tiene muchos vasos coriales. Y dentro de los vasos coriales hay muchos eritrocitos. Estos ya son vasos coriales, pero con muchos eritrocitos. En la vellosidad primaria hay unas células que se llaman de Hofbauer. Las células de Hofbauer son los macrófagos placentarios, o sea, son células de defensa. Ya en la de tercer trimestre ya no hay, o son muy escasos.
Vamos a ver también que hay material fibrinoide, porque ya degeneró mucho cito y sincicio. Entonces, estos manchones morados que ven aquí, ese es el material fibrinoide. Acá hay más material fibrinoide. Entonces, estas son las características de la vellosidad terciaria. Acá hay otra vellosidad, vean qué bonita, se ven y se ven muy bien. Y aquí incluso se ve la zona desnuda, ¿sí? O esa placa que también le llaman, ¿sí? Nada más hay endotelio del vaso. Y en esta otra imagen alcanzamos a ver aquí precisamente un tabique decidual. Los tabiques deciduales se forman de decidua basal y separan a las vellosidades en acúmulos de vellosidades que vamos a llamar cotiledones. Acá en la siguiente, si ustedes se fijan, ya tenemos el corion. Al principio todas son vellosidades a todo alrededor, pero aquí de la decidua basal, si ustedes se fijan, están las arterias espirales de la madre, que son las que nutren. Entonces, el corion que queda del lado de la decidua basal se transforma precisamente en el corion frondoso, que es la placenta. El corion que queda del lado de la decidua capsular, como tiene menos nutrición, se va a ir degenerando y va a formar el corio liso, calvo o leve. Entonces, de esas vellosidades coriónicas se van a dar dos corios. Un corion es el frondoso del lado de la decidua basal. Ese corion frondoso es el que va a formar la placenta. En cambio, si ustedes se fijan, aquí está el embrión, aquí está el cordón umbilical. Los vasos umbilicales salen por el cordón y en esto café, que es la placa coriónica, se van a formar también vasos coriónicos. Y esos vasos coriónicos son los que entran a cada una de las vellosidades, lleva la sangre del producto, aquí se intercambia, ¿verdad? Deja el producto sus desechos, recoge sus nutrientes y el oxígeno, se regresa a la placa corial, que luego confluyen todos los vasos aquí, en el cordón umbilical, en la vena umbilical. Recuerde que el cordón umbilical primero tiene dos arterias y dos venas, pero las dos venas se fusionan. Por eso al final quedan dos arterias y una vena. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuántos vasos tiene el cordón umbilical? Dos arterias y una vena, ¿sí? Es con lo que ya va a tener. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el amnios, rodeando al embrión. Es la cavidad coriónica. El embrión crece y el amnios se pega a la placa, se pega al corión, que es al corión liso leve, y luego va a quedar unido a la decidua capsular. Entonces, al final, son tres membranas. Una es el amnios, otra es el corio liso leve y la que está más externa es la decidua capsular. Y estas tres membranas son las que recubren al embrión y son las que se rompen cuando hablamos de la ruptura de membranas en el nacimiento del niño. Aquí alcanzamos a ver en la primera imagen que el corion está degenerando. En la segunda se ve cómo va degenerando y en la tercera ya degeneró. Y entonces ya nada más me queda una cubierta transparente. El resto, que es el corion frondoso, va a ser la placenta. Y es lo mismo que vemos aquí. El amnios, que está rodeado por el corion leve, y acá vemos el corion frondoso de la placenta. Incluso aquí se ve el remanente del saco vitelino y luego les voy a decir cómo se forma. La placenta ya va a estar establecida ya después de la sexta semana, ya casi hasta la octava. Pero vean el recuadro azul. Aquí estoy sacando cómo se vería la placenta. ¿Sí lo ven?
Entonces, acá arriba está el cordón umbilical, sus dos arterias y su vena. Vean, las arterias salen, se meten a las vellosidades, dejan los desechos, regresan como sangre oxigenada por las venas. Y las venas llevan sangre oxigenada, entonces la circulación está al revés. Las arterias llevan sangre venosa y las venas llevan sangre oxigenada. Ahora, vean aquí. En que es sexta semana, esto rosa que está aquí, es la decidua basal. Aquí se ve en rosa la decidua basal. La decidua basal tiene vasos. Estos vasos, ¿verdad? Que son los vasos que eran endometriales, que también le llamamos vasos espirales, son los que se rompieron y la sangre que entra aquí baña a la vellosidad por fuera. Aquí está la cubierta citotrofoblástica. Esta cubierta cubre parcialmente la desembocadura de la arteria. Acuérdense que la presión de un adulto es más o menos 80-120 o 120-80 pues. En las embarazadas la presión baja un poquito, por lo regular la tenemos como de 110, 70 o 60. Pero esa presión desprendería mi placenta. Entonces lo que hace ahí la concha citotrofoblástica es bloquear parcialmente a las arterias. Y anótenlo, va a bajar la presión a 10 milímetros de mercurio. Y esto es importantísimo, porque al bajar la presión, esto no desprende a la placenta. Si mi embarazada tiene hipertensión arterial o tiene hipertensión por presentar preeclampsia, este incremento de la presión lo que va a hacer es desprenderme a la placenta y me da un desprendimiento prematuro de la placenta. Si se desprende un pedacito, bueno, pues va a sangrar la señora, pero se desprende toda, se va a morir el producto. Por eso hay que cuidar mucho la presión arterial en las embarazadas. Entonces, ahorita les hablé de la circulación feto-placentaria, del feto, cordón umbilical, cubierta citotrofoblástica, vellosidades, se regresa y regresa al embrión. Pero también hay una circulación placentaria materna, que es la útero-placentaria. Son independientes las dos. Vean en esta imagen. Acá arriba tengo la feto-placentaria, porque eso es el cordón umbilical. Acá abajo tengo la útero-placentaria. Ya les dije, por la presión. La presión con la que llega la sangre es de 10 milímetros de mercurio. Baña las vellosidades y se regresa por las venas endometriales. Se tiene que regresar por las venas, porque al regresarse, ¿verdad? Al tener menos presión la vena, esto permite que la sangre se regrese a la circulación de la madre y de esta manera esa sangre lleva los desechos del producto para que la madre los pueda sacar por su riñón o por donde sea necesario, ¿verdad? O desintoxicar por medio del hígado. ¿Queda clarísimo? Entonces, fíjense bien. Aquí está la decidua basal. Aquí está un tabique decidual. Aquí está otro. Acá está otro. Estas vellosidades que quedan entre tabique y tabique forman los cotiledones. Esos cotiledones son los que nosotros vemos en la placenta, en la cara materna. Recuerden que la placenta tiene dos caras. Una fetal, que es en donde está el cordón umbilical, la placa coriónica con todos sus vasos y el amnios. Y la otra, la que da la decidua basal, esta que da la decidua, se llama cara materna, pero toda la placenta es de origen
de origen embrionario, porque recuerden que se forma del corión. Mucho cuidado, ¿eh? Entonces, ¿qué es de la madre? La decidua. Y la placenta, aunque tenga dos caras, fetal y materna, la materna se le llama así porque está en contacto con la decidua materna. Ahora, aquí se puede ver cómo la sangre entra y regresa por la diferencia de presión. Ahora vean esta. Sangre, cara fetal, cara materna. Esto café es la decidua. Estos son los tabiques deciduales. Aquí hay uno y acá. Les llamamos tabique o septo. Septo también quiere decir tabique. Y estas vellosidades que quedan aquí adentro son los cotiledones. El número de cotiledones es muy variable. Entonces, por ejemplo, en el fetito que tengo acá de este lado, en el fetito, ha de tener menos como unas 6-7 semanas, porque tiene los párpados cerrados. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo un cotiledón, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. O sea, hay muchos cotiledones. Y del lado de la cara fetal, que es esta, veo el cordón umbilical. Vean el cordón. Aquí se ve. ¿Sí? Puede tener nudos, como este que se ve aquí, que son nudos falsos. Pero si tiene un nudo verdadero y este se cierra, ya no puede pasar sangre con oxígeno. El producto se muere. Una placenta madura, ¿verdad? Ya al final, en el último trimestre, va a tener un grosor de 3 centímetros. El diámetro, que es así, es de 20 centímetros. En la cara fetal voy a ver el cordón umbilical. ¿Sí ven el cursor? Aquí está el cordón umbilical. Estos vasos que se ven acá son los de la placa coriónica. Recuerden que estos vasos recogen la sangre de cada vellosidad y la llevan al cordón umbilical. Y esta tela transparente, como amarillita, así brillante, es el labios. Y por esas características yo reconozco la cara fetal. La cara materna, por el otro lado, es esta, es muy roja. Recuerden que aquí es donde llegaba la sangre de la mamá. Aquí estaban las lagunas de sangre materna. Estos espacios que ven aquí es donde estaban los tabiques deciduales. Lo que pasa, si ustedes se fijan aquí, los tabiques están aquí en esta de Adam, ¿sí lo ven? Estos tabiques están del lado de la madre. Cuando la placenta se desprende, como los tabiques forman parte de la decidua, no se caen. Por eso se ven los huecos que se ven aquí o que se ven aquí en el dibujito. Entonces esos huecos es donde estaban los tabiques y por eso estas zonas que quedan separadas, ¿verdad? Van a formar los cotiledones. Entonces aquí vean un dibujo de los cotiledones con su cara materna y acá como realmente se ven los cotiledones en una placenta, ¿verdad? Real. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos la circulación, ¿sí? Todo esto se lo voy a mandar a Giancarlo por correo para que lo suba a Blackboard y tengan todas las presentaciones. Entonces, cara fetal, cara materna. ¿Queda claro? Entonces, vamos a ver que al principio es poca la cantidad de oxígeno. Entonces hay cierta hipoxia, pero no nos preocupamos por el niño, porque el niño, ¿verdad? Sus eritroblastos tienen hemoglobina embrionaria. Tenemos 3 tipos de hemoglobina: embrionaria, fetal y del adulto. La primera es la embrionaria. Tiene mucha afinidad por el oxígeno. La fetal también, pero es menor, y la del adulto todavía es menor la afinidad. Entonces, aunque haya cierta hipoxia en ese momento,
que estimula a la mitosis del citotrofoblasto para formar las vellosidades, no hay problema porque tiene hemoglobina embrionaria y todo el oxígeno que llega lo va a captar para el producto. Pero ya después de la semana 12, ya hay más sangre, más oxígeno, ¿verdad? Y la hemoglobina cambia, hemoglobina fetal. Y al final cambia a la del adulto. La placenta es un órgano, es todo un órgano que va a tener su propia fisiología. Por eso le llamamos fisiología placentaria. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, la superficie, yo les dije, tiene un diámetro de 20 centímetros. Pero si yo saco todas las vellosidades y las extiendo, en la semana 28 la superficie es de 5 metros cuadrados. Pongan 1 metro y 5, o sea, es grandísima. Pero ya para el final tiene 11. O sea, pongan 2 metros por 5 y cachito y van a ver qué superficie tan grande. Y eso es precisamente porque ya en el último trimestre el producto va a crecer mucho. Ya se dedica a crecer para que de una célula que era microscópica pasemos a un organismo multicelular que llegue a pesar 3 kilogramos y 50 centímetros de longitud. Entonces requiere mucho aporte de nutrientes, entonces por eso la placenta término es muy grande. Otra adaptación son esas placas epiteliales, zonas desnudas que les mostré, en las que solamente se ve el endotelio del vaso corial. Y esto, pregunta de examen, no se les vaya a olvidar, ¿cómo difunde el oxígeno y el dióxido de carbono? Por difusión. ¿Eso qué quiere decir? Que del oxígeno, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Precisamente de la sangre materna. De esas zonas desnudas tiene más o menos el 5 al 10% de su superficie. Entonces, aquí vean la zona desnuda. Aquí la alcanzan a ver. ¿Ven mi cursor? Esa es una zona desnuda. Por eso fácilmente puede darse ese intercambio. Sí. Ah, bueno. Entonces, la placenta tiene una superficie en metros cuadrados a la 28ª semana de 5 metros, pero al término son 11 metros. Y eso es porque requiere mucho aporte de nutrientes y de oxígeno el producto. Entonces, de esas zonas desnudas, que les digo que son las placas, son el 5 al 10% de la superficie, y es la que les mostraba aquí. Esa es una zona desnuda. ¿Sí? Pero, ahora, vean esto. El dióxido de carbono y el oxígeno van a pasar fácilmente. Entonces, estas pasan por difusión. Entonces, como pasan por difusión, si yo tengo mucho oxígeno en la sangre materna, pasa donde hay menos en la sangre del producto. Si tengo mucho CO2 en la sangre del producto, pasa fácilmente a la materna porque hay menos. ¿Sí quedó claro? Ahora, es difusión, recuerden, no se les olvide. Pero hay otras cosas que pasan también fácilmente, que son las hormonas esteroides. La insulina también puede pasar del feto a la madre. Las tiroideas pasan de la madre al feto, pero lentamente. Entonces, si el producto tiene agenesia tiroidea, las hormonas tiroideas de la madre
le ayudan a un buen desarrollo. El problema es después del nacimiento. Otras hormonas solamente van a pasar por pinocitosis. Pregunta de examen, porque eso se los preguntan incluso en el examen de residencia. ¿Cuál es la inmunoglobulina que pasa de la madre al feto después de la 12ª semana? La IgG. Ninguna otra pasa. Esa IgG es la que le va a dar inmunidad pasiva al producto. Recuerden que él no tiene más inmunidad, tiene la innata solamente y la pasiva, que es esta. Porque cuando sale de un medio estéril a un medio que está muy contaminado. Por eso no debe haber partos en agua, porque cuando hay partos en agua, la señora se orina y se defeca en el agua, imagínense el caldo de cultivo que hay ahí, y el niño sin defensas fácilmente se puede infectar. La placenta, ya vieron, funciona como pulmón, intercambio de oxígeno y CO2, funciona como aparato digestivo, pasa los nutrientes, funciona como riñón, saca los desechos, pero también tiene otra función que es endocrina. Va a formar todas estas hormonas, hagan un cuadro, pongan la hormona y pongan el efecto, porque van a venir preguntas de esto. Fíjense bien, va a formar gonadotropina coriónica humana, ya dijimos, el sincicio tropoblasto. Esto mantiene el cuerpo lúteo, por eso forma el cuerpo lúteo del embarazo, para producir progesterona y estrógenos. Entonces, después ya la placenta es la que forma estas hormonas, después de los 2 meses, o sea, la 8ª semana. Luego, la somatotropina coriónica o lactógeno placentario. Fíjense bien, es importantísima porque se parece a la hormona del crecimiento, o sea, nos ayuda a crecer. Entonces, actúa sobre el crecimiento, la lactancia y el metabolismo de líquidos y carbohidratos para que el producto crezca y tenga el aporte de líquidos y carbohidratos para que pueda alcanzar el tamaño que debe de tener y el peso. Otra hormona parecida está aquí en la letra E, que es la hormona del crecimiento placentario humano. Esta hormona va a sustituir a la hormona del crecimiento normal. Nuestra hipófisis siempre está formando hormona del crecimiento, pero como esta es idéntica, la sustituye, no es parecida como la otra. Esta sustituye su función. La hormona del crecimiento placentario humana eleva los niveles de glucosa materna, porque va a hacer que el hígado, ¿verdad?, suelte la glucosa, o sea, estimula la gluconeogénesis. Y de esta manera le da suficiente energía al producto para que siga creciendo. Si esta hormona puede ser la responsable de la diabetes gestacional al liberar demasiada glucosa. Por eso muchas veces, si no tiene ningún otro problema subyacente a la embarazada, pues regresa al estado normal, pero a veces las embarazadas que empezaron con diabetes gestacional, pues siguen con diabetes, ¿no? Tenemos que también el citotropoblasto forma otra hormona que es similar a la hormona liberadora de gonadotropina y que van a liberar a la hormona coriónica, la gonadotropina coriónica humana, y esta gonadotropina coriónica humana es importante para formar estrógenos o esteroides placentarios. Otra hormona, tirotropina coriónica y corticotropina coriónica, que van a provocar cambios en el metabolismo y en la función cardiovascular materna para darle suficiente cantidad de nutrientes al producto. Entonces, si se fijan, todas estas hormonas alteran el metabolismo materno. Y luego dice que por qué les da tanta hambre a las mamás, que por qué se hinchan tanto,
que por qué les crecen los pies, que por qué pasa lo que pasa. ¿Se dan cuenta? Y es que estas hormonas de la placenta están proveyendo al producto de todo lo que necesita tomándolo de su madre. Y luego, para acabarla, hay tolerancia inmunológica. Esa tolerancia inmunológica para que la madre no ataque al producto, para que no lo saque, ¿verdad? Pues primero lo que tenemos está por la cubierta citotoplástica, ¿se acuerdan? Esa cubierta que rodea por dentro a la decidua es inerte, no tiene antígenos de histocompatibilidad, entonces me separan tejidos maternos de tejidos fetales para que no haya reconocimiento. El sistema inmunitario de la madre se deprime. Por esa razón, las embarazadas se enferman tanto. Se acercan a alguien con gripita y luego les da el gripón. Precisamente porque su sistema está deprimido. Las deciduas también impiden el reconocimiento inmunitario y hay en la placenta algunas moléculas que inactivan a los linfocitos T. Acuérdense que los T son los primeros que reconocen a los cuerpos extraños, ya después se da toda la cascada de la inmunidad, pero al inactivarlo pues no hay reconocimiento. Entonces son 4 cosas que están evitando que la madre pueda eliminar su producto y lo pueda mantener hasta que ya esté maduro para salir. Hablamos ya de la circulación fetoplacentaria, ven ustedes, el corazón tubular del niño. Si ustedes se fijan, aquí está la vena que viene de la placenta. Esta que está morada es la vena, pero trae sangre oxigenada. Llega al corazón, pasa por el corazón, ese es el tracto de salida que luego va a ser la aorta y la pulmonar. Envía la sangre a este otro vasote rojo, que es la aorta dorsal, que distribuye la sangre tanto en la cabeza como en el resto del cuerpo. No tiene manitas ni patitas el niño todavía. Pero aquí en la colita tiene 2 arterias, las arterias umbilicales, que llevan toda la sangre con CO2 y de desechos a la placenta. Entonces, en este momento es un solo circuito el que tenemos, un circuito que se hace entre el embrión feto con la placenta. Ya hasta el nacimiento se separan los circuitos, el sistémico del pulmonar, porque ese todavía no hay ninguno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Fíjense bien. La vena umbilical trae sangre de la placenta, sangre oxigenada. Esta vena llega al corazón, lleva la sangre oxigenada. Esto sale a través del tracto de salida que está aquí. Este tracto de salida lo lleva a este vaso rojo, que es la aorta dorsal. Le da sangre a la cabeza y a todo el cuerpo. Pero se va a regresar la sangre ya desoxigenada por estas arterias que se llaman arterias umbilicales, que se van por el cordón umbilical a la placenta para dejar los desechos. Esta circulación es la embrionaria placentaria, que después se llama fetoplacentaria. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué quedaron? Bueno, de nuevo. Entonces,
no estuvieron grabando, ¿verdad? Para que pudieran repetir ahí. Bueno, entonces fíjense bien. El azul es la vena umbilical. Aquí está en el cordón umbilical. Esta recoge toda la sangre oxigenada de la placenta. La lleva el corazón, que está aquí. El corazón envía la sangre al vaso rojo, que es la aorta dorsal, que en este momento son dos, pero bueno, después va a ser una, la aorta dorsal. Esta le manda sangre a todos los tejidos, ¿sí? Y la sangre regresa por este vaso, por estos dos vasos que son las arterias, que son arterias umbilicales, que llevan la sangre con los desechos a la placenta. Es un solo circuito, ¿sí? Con esto terminamos el tema 5, que estuvo larguísimo, y si se fijaron, afortunadamente lo terminamos. Entonces les voy a decir que este tema lo van a sacar ustedes del capítulo 3 y el capítulo 7 del Carson. Fíjense con las presentaciones, porque ahí vienen todos los subtemas que teníamos que revisar. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Ahorita vamos a ver el siguiente, que es el de, déjenme ver, el tema 6. Si tienen por ahí su calendario, van a ver que el tema 6 es amnios y cordón umbilical. Este tema va a ser rapidito, porque resumen ya de los anexos, nada más que ya estuvimos viendo. Entonces, déjenme compartirles. Aquí está. ¿Sí lo ven? Giancarlo, ¿sí lo ven? Eso mero. Vean ustedes, en embriología siempre hablamos de origen y derivados. Entonces, no se les olvide. Aquí está el cuadrito. Origen de placenta, de corion, de amnios, de saco vitelino, alantoides, cordón umbilical y deciduos. Todo ya lo vimos. Nada más el cuadrito está ahí para que ustedes lo terminen de revisar. Te lo voy a mandar también después de la presentación, Giancarlo. Entonces, vean ustedes el amnios. Primero, se forma aquí dorsalmente al embrión. ¿Sí lo ven? Aquí se está formando la placenta, con las vellosidades y todo lo que dijimos, y el embrión es esta parte del medio, un hilito apenas. Todo esto que está acá, lo azul clarito, es el amnios en el dorso. En la porción ventral está el saco vitelino. En la caudal está el tallo de fijación que va a formar el cordón umbilical. Y el contrario es, así esto es caudal, esto es cefálico. Entonces ya tengo cuatro ejes: dorso ventral y céfalo caudal. ¿Hasta aquí va bien? Nosotros somos embriones planos, ¿sí? Así como esta. Somos un embrión plano, ¿sí? Con 3 capitas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Pero acá en el dorso yo tengo una bolita que se llama saco amniótico. Entonces, si me ven a mí, no sé si me alcancen a ver todos,
¿Me alcanzan a ver? Giancarlo, ¿me alcanzan a ver? Entonces, véanme, por favor, ¿ven mi chal? El chal azul. Bueno, fíjense bien. Un embrión plano es así como estoy así con los brazos abiertos. ¿Dónde está el chal? En mi espalda. ¿A poco no? Así está el saco amniótico, en la espalda. Pero la cuarta semana, al final de la cuarta semana, el embrión hace esto, vean. Se cierra ventralmente. Esto se llama plegamiento ventral. Este plegamiento ventral hace que mi embrión sea un tubito, sea tridimensional. Pero si se fijan, me jalé el saco vitelino en los extremos. El saco amniótico en los extremos. Y por eso yo quedé dentro de la cavidad. ¿Sí lo ven? Por eso al final hay dos plegamientos. Uno que es el dorso ventral que les acabo de mostrar, y el otro que se ve aquí, que es el céfalo, acá arriba es la cabeza, acá está la colita, céfalo caudal. Y estos dos plegamientos hacen que mi embrión, al final, si lo ven aquí a las 8 semanas, quede dentro de la cavidad amniótica. A ver, niños, váyanse a descansar 10 minutos. Son las 11:55, los veo a las 12:05. Ajá, el 7. Vayan al baño, tomen agua y nos vemos en 10 minutos.